Mi hermano me humilló por mi ropa y dijo, no quiero muertos de hambre en mis fotos, mientras mis padres se reían, pero este muerto de hambre dejó de pagar sus cuentas y mi teléfono explotó con 27 llamadas perdidas. Soy Juan, tengo 24 años, y vivo en un pequeño apartamento que logré alquilar después de años de trabajar como loco. No vengo de una familia rica, pero siempre me las arreglé para salir adelante. Mis padres, bueno, digamos que siempre tuvieron un favorito, mi hermano mayor, Diego, de 28 años. Diego es el típico tipo que cree que el mundo gira a su alrededor. Tiene un trabajo en una empresa de importaciones, pero vive como si fuera millonario, todo gracias a las redes sociales, donde se la pasa subiendo fotos de ropa cara, viajes que no puede pagar y fiestas a las que lo invitan solo porque sabe hablar bonito. Mis padres siempre lo han tratado como si fuera un dios, mientras que yo, bueno, yo soy el práctico, el que no da problemas, el que siempre está ahí para ayudar, pero nunca recibe un gracias. El día que todo explotó fue en el cumpleaños número 60 de mi papá. Diego decidió que, como siempre, él iba a organizar la fiesta, porque, según él, nadie más en esta familia tiene buen gusto. La fiesta iba a ser en un salón elegante que alquiló, o mejor dicho, que convenció a mis padres de pagar. Yo no quería ir, la verdad. Estaba agotado después de una semana de trabajo en la tienda de electrónicos donde soy técnico, pero mi mamá me llamó 3 veces para decirme que no podía faltar y que era importante para la familia. Así que cedí. Error número 1. Me puse lo mejor que tenía, una camisa azul que compré en oferta, unos jeans decentes y unos zapatos que, aunque no eran nuevos, estaban limpios. No soy de los que gasta en ropa de marca, porque, ¿saben qué? Prefiero pagar mi renta y comer todos los días. Cuando llegué al salón, todo estaba decorado como si fuera una boda de ricos, luces colgantes, mesas con manteles blancos, camareros sirviendo copas de vino. Me sentí fuera de lugar desde el momento en que puse un pie ahí, pero traté de ignorarlo. Saludé a mis tíos, primos y a algunos amigos de mis padres, y me senté en una mesa en la esquina, esperando que la noche pasara rápido. Entonces llegó Diego. Entró como si fuera una estrella de cine, con un traje que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes, gafas de sol, sí, de noche, y una sonrisa que gritaba mírenme. Mis padres corrieron a abrazarlo, y mi mamá no paraba de decir, ¡ay, mi niño, qué guapo estás! Yo solo rodé los ojos y seguí comiendo un canapé. Pero entonces Diego me vio, y ahí empezó el show. Se acercó a mi mesa con esa sonrisa de tiburón que usa cuando quiere hacerte sentir pequeño. Juan, ¿qué es eso que traes puesto? Fuiste a revolver el basurero antes de venir. Algunos de los primos que estaban cerca se rieron, pero yo traté de tomarlo con calma. Es lo que tengo, Diego. No todos gastamos nuestro sueldo en trapos. Error número 2, responderle. Diego puso cara de ofendido, como si yo hubiera insultado a su religión. ¿Trapos? Hermano, esto es estilo. Algo que tú no entenderías. Luego, cuando llegó el momento de tomarse la foto familiar por el cumpleaños de mi papá, Diego levantó la voz para que todos lo oyeran, «Ey, tú quédate en tu asiento. No quiero muertos de hambre en mis fotos». Y lo dijo como si fuera un chiste, como si lo gracioso fuera evidente. Lo peor no fue la frase, sino lo que vino después, mis padres soltaron una carcajada. Mi papá, entre risas, dijo «Ay, Diego, no seas malo», mientras mi mamá lo miraba con orgullo y le acomodaba la chaqueta como si fuera el centro del universo. Yo me quedé ahí, congelado, con todos los ojos encima. Diego no se detuvo ahí. Aprovechó la atención y siguió humillándome, haciendo comentarios sobre mi ropa, sobre cómo seguro había llegado caminando porque ni carro debes tener, y otras perlas por el estilo. Nadie lo calló. Nadie lo frenó. Toda la reunión, que supuestamente era para celebrar a mi papá, se convirtió en una especie de espectáculo en el que el payaso era yo, sin haberlo pedido. Me sentí invisible. Me dolió más ver a mis padres reír que escuchar a Diego. Porque en ese momento entendí que no era solo cosa de hermanos, yo estaba completamente solo en esa familia. Pasé el resto de la fiesta sentado en un rincón, viendo cómo Diego posaba para fotos con mis padres, tíos y cualquiera que quisiera un pedazo de su fama de Instagram. Cada vez que alguien me hablaba, yo solo asentía y sonreía, pero por dentro estaba hirviendo. No era solo rabia, era algo más profundo, como si una parte de mí se hubiera roto. Pero también, en ese momento,
algo cambió. Decidí que no iba a dejar que esto se quedara así. No sabía cómo, pero iba a hacer que Diego y mis padres lamentaran haberme tratado como basura. Los días siguientes fueron un infierno. Intenté hablar con mi mamá sobre lo que pasó, pero ella lo minimizó. Ay, Juan, no seas tan sensible. Diego solo estaba bromeando. Tú sabes cómo es. Mi papá fue peor, y dijo, si no quieres que te digan esas cosas, ponte ropa mejor. Esfuérzate un poco. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni un lo siento. Diego, por su parte, ni siquiera me escribió. Subió sus fotos a Instagram con el hashtag familia perfecta, y yo ni siquiera aparecía en ellas. Me había borrado, literal y figurativamente. Los días siguientes fueron un infierno. Me sentía atrapado, como si no tuviera escapatoria. Pero entonces, algo cambió. Mientras estaba en mi apartamento, mirando el techo y pensando en lo que pasó, decidí que no iba a dejar que esto se quedara así. No sabía cómo, pero iba a hacer que Diego y mis padres lamentaran haberme tratado como basura. No quería solo vengarme, quería que entendieran lo que se siente estar del otro lado, ser el que no tiene nada, el que es ignorado. Empecé a observar a Diego más de cerca. Aunque él actuaba como si tuviera todo bajo control, noté pequeñas cosas, como siempre pedía prestado dinero a mis padres, como sus publicaciones en Instagram eran cada vez menos frecuentes, como a veces llegaba a casa de mis padres con cara de cansado. Su vida perfecta no era tan perfecta como él quería que todos creyeran. Y luego estaba yo, trabajando duro, ahorrando cada peso, aprendiendo más en mi trabajo. Tal vez no tenía ropa cara ni miles de seguidores, pero tenía algo que Diego no tenía, disciplina y un plan. No iba a enfrentarlo gritando ni haciendo un drama. Eso sería demasiado fácil, y Diego solo se reiría. No. Iba a ser paciente, iba a construir algo mejor para mí, y cuando llegara el momento, iba a asegurarme de que Diego y mis padres vieran lo que se siente ser el muerto de hambre. Sabía que no sería rápido, pero estaba dispuesto a esperar. Porque cuando la justicia llega, sabe mejor si la cocinas a fuego lento. Empecé a trabajar más duro, dormía poco, y empecé a invertir en mí y en mi conocimiento. Me inscribí en un curso en línea sobre reparación avanzada de dispositivos electrónicos. No era barato, y tuve que ajustar mi presupuesto, comer más arroz con frijoles y renunciar a salir los fines de semana, pero valió la pena. El curso me enseñó cosas que no sabía, como arreglar servidores pequeños y configurar redes para oficinas. Cada noche, después del trabajo, me sentaba con mi laptop vieja y estudiaba hasta las 2 de la mañana. No era fácil, pero cada lección me hacía sentir que estaba construyendo algo, como si estuviera poniendo ladrillos para una casa que nadie más podía ver todavía. Mientras yo empezaba a construir mi camino, comencé a notar cosas sobre Diego. Al principio, no le prestaba mucha atención porque solo quería enfocarme en mí, pero era imposible no ver que algo no andaba bien con él. Cada vez que iba a casa de mis padres, lo que hacía menos después de la fiesta, porque todavía me dolía verlos, Diego estaba ahí, y no era el mismo Diego de antes. Seguía actuando como si fuera una estrella, pero había detalles que no cuadraban. Por ejemplo, una vez lo vi discutiendo por teléfono, con la voz tensa, diciendo cosas como, no puedo pagar eso ahora, dame una semana. Cuando colgó, puso su sonrisa de siempre y dijo que era un malentendido, pero yo no me lo creí. También noté que sus publicaciones en Instagram eran diferentes. Antes subía fotos todos los días, él en restaurantes caros, él con ropa nueva, él en fiestas con luces de neón. Pero ahora solo subía 1 o 2 fotos a la semana, y eran cosas genéricas, como una selfie en su carro, que, por cierto, empezaba a verse viejo, o una frase motivacional que sonaba falsa. Sus seguidores, que antes comentaban como locos, ahora apenas le daban likes. Un día, mientras estaba en casa de mis padres tomando café con mi mamá, ella dejó caer una pista sin darse cuenta. Estábamos hablando de cualquier cosa, y de repente dijo, «Ay, Juan, menos mal que Diego está tan ocupado con su trabajo, porque tu papá y yo hemos tenido que ayudarlo con algunas cositas». Le pregunté, tratando de sonar casual, ¿ayudarlo con qué? Ella se puso nerviosa y cambió de tema, pero alcancé a escuchar algo sobre el alquiler y unas deudas. Eso me puso a pensar. Diego, el rey que vivía en un apartamento de lujo, ¿necesitaba que mis padres le pagaran cosas?
Algo no cuadraba. Decidí investigar un poco. No soy detective, pero tengo ojos y oídos. Empecé a prestar atención cuando visitaba a mis padres. Noté que Diego llegaba más seguido a la casa, algo que antes no hacía porque estaba demasiado ocupado siendo fabuloso. También vi que su ropa, aunque todavía era de marca, empezaba a verse gastada, como si no hubiera comprado nada nuevo en meses. Una vez, lo escuché hablando con mi papá sobre su trabajo, y aunque Diego intentaba sonar confiado, había un tono de preocupación en su voz. Dijo algo sobre problemas con el jefe y reuniones importantes. Mi papá, como siempre, le dijo, tranquilo, hijo, tú eres el mejor, nadie te va a tocar. Pero yo no estaba tan seguro. Mientras Diego empezaba a mostrar sus primeras grietas, yo seguí trabajando en mí. Terminé el curso en línea y conseguí una certificación que me abrió nuevas puertas en la tienda. Carlos, mi jefe, cumplió su palabra y me recomendó para el ascenso. No era supervisor todavía, pero me pusieron a cargo de un pequeño equipo de técnicos, con un aumento de sueldo. No era una fortuna, pero para mí, que siempre había contado cada peso, era un gran paso. Con el dinero extra, empecé a ahorrar más y a planear mi próximo movimiento, tal vez tomar otro curso, o incluso empezar un pequeño negocio de reparaciones por mi cuenta. No estaba seguro, pero sabía que quería seguir creciendo. También decidí acercarme más a mis padres, no porque quisiera olvidar lo que pasó en la fiesta, sino porque quería entender mejor la situación, y tal vez, ganar un poco de terreno en la familia. Después de la humillación, había reducido mis visitas, pero ahora empecé a ir más seguido, trayendo pequeños detalles como café o postres para compartir. Mi mamá, que siempre había sido más cercana a Diego, empezó a hablarme más, contándome cosas sobre la casa, las cuentas, y cómo las cosas estaban un poco apretadas. Mi papá, que normalmente solo hablaba de fútbol o de Diego, también empezó a preguntarme sobre mi trabajo, aunque siempre con un tono de bueno, al menos tienes algo estable. Cada vez que iba a casa de mis padres, ellos me decían que la situación estaba pesada, y que el dinero no les alcanzaba para nada, así que con el tiempo empecé a pagar las cuentas de mis padres. Quería que me vieran con orgullo, que se dieran cuenta que su hijo era capaz de muchas cosas, y aunque en la reunión familiar se burlaron, pensé que eso iba a cambiar. Mientras tanto, Diego seguía actuando como si todo estuviera bien, pero sus máscaras empezaban a caerse. Una noche, durante una cena en casa de mis padres, llegó tarde, con cara de mala gana. Mi mamá le preguntó qué pasaba, y él dijo que había tenido un día largo en el trabajo. Pero luego, cuando mi papá le pidió que contara más, Diego se puso a la defensiva. No es nada, papá, solo cosas de la oficina. No todos entienden lo que es tener un trabajo importante. Miró en mi dirección al decirlo, como si quisiera recordarme que yo era solo un técnico. No respondí, pero tomé nota mental, Diego estaba nervioso, y eso era una señal. Esa misma noche, después de la cena, vi algo que me dio aún más pistas. Diego estaba en el sofá, revisando su teléfono, y por un segundo vi su pantalla, era un correo electrónico con el asunto advertencia final, pago pendiente. No alcancé a leer más, pero no necesitaba hacerlo. Diego estaba en problemas, y no eran problemas pequeños. Me fui a casa esa noche con una sensación nueva, no solo estaba construyendo mi futuro, sino que estaba viendo cómo el de Diego empezaba a desmoronarse. Un par de semanas después de la cena, Diego me llamó, y su voz no tenía el tono arrogante de siempre. Sonaba, desesperado. Juan, hermano, necesito un favor. Estoy un poco corto de plata y tengo que pagar unas cosas, ¿me puedes prestar unos $5.000? Te los devuelvo la próxima semana, te lo juro. Hizo una pausa, esperando que yo saltara a ayudarlo como siempre. Pero esta vez, algo era diferente. Recordé el mensaje en su celular. Sabía que no era solo unas cosas. Su apartamento estaba en juego, y él estaba tratando de tapar el sol con un dedo. Me quedé en silencio un momento, dejando que el aire se pusiera pesado. Luego, con la voz más tranquila que pude, dije, vaya, Diego, tú pidiéndome dinero, ¿qué pasó con tu vida de lujo? Pensé que los muertos de hambre, como yo no servíamos para nada. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. No seas así, Juan, esto es serio. Solo es un momento, te lo voy a devolver. Pero yo no estaba jugando. No, Diego.
Si estás tan desesperado, pide ayuda a tus seguidores de Instagram. O mejor, vende ese traje caro que usaste para humillarme. Yo no tengo nada para ti. Y colgué. No voy a mentir, colgarle a Diego se sintió como quitarme un peso de encima. Por primera vez, no fui el hermano responsable que corre a solucionar los problemas de todos. Fui el Juan que dijo basta. Y lo mejor, sabía que no iba a devolverme nada, porque su mundo se estaba derrumbando. Ese mensaje de embargo no mentía. Diego estaba en un hoyo, y yo no iba a tirarle una cuerda. Un mes después, mis sospechas se confirmaron. Diego perdió su apartamento. No sé los detalles exactos, él nunca lo admitiría, pero mi mamá me contó, con voz de preocupación, que Diego está pasando por un mal momento y que había tenido que mudarse de vuelta a casa de mis padres. El rey de Instagram, el tipo que vivía para presumir, ahora estaba de regreso en su vieja habitación, con sus pósters de fútbol y su cama individual. No pude evitar sonreír cuando lo supe. La vida empezaba a cobrarle sus deudas, y yo apenas estaba calentando motores. Pensé que, con Diego viviendo en casa y en un mal momento, tal vez cambiaría. Tal vez se disculparía por lo de la fiesta, o al menos dejaría de actuar como si fuera mejor que yo. Pero estaba equivocado, Diego no cambia. ¿Y mis padres? Bueno, ellos tampoco. Un domingo, fui a almorzar a casa de mis padres. Había traído un pastel de postre, algo que hacía de vez en cuando para mantener las cosas tranquilas. Me senté en la mesa, todavía con mi ropa sencilla, una camisa de oferta y jeans, esperando una comida normal. Pero Diego tenía otros planes. Desde el momento en que entré, empezó con sus comentarios. Vaya, Juan, todavía con esas ropitas, ¿no te cansas de verte como empleado de gasolinera? Soltó una risita, y mis padres, sentados a la mesa, se rieron también. Mi mamá intentó suavizarlo, ay, Diego, qué malvado, pero lo dijo con una sonrisa, como si fuera un juego. Mi papá añadió, Juan, deberías aprender de tu hermano, él siempre se ve elegante, incluso ahora que está, bueno, ajustado. Me quedé mirando mi plato, sintiendo esa misma punzada que sentí en la fiesta. Ahí estaba Diego, viviendo en la casa de mis padres como un parásito, sin un peso a su nombre, y todavía tenía el descaro de burlarse de mí. Y mis padres, que sabían que yo estaba pagando sus cuentas, le seguían el juego, como si yo fuera el chiste de la familia. No dije nada en ese momento. Me tragué la rabia, comí mi comida y me fui a casa. Pero esa noche, mientras estaba en mi apartamento, tomé una decisión: si no me valoraban cuando los ayudaba, no iban a tener mi ayuda para siempre. Dejé de pagar las cuentas de la casa. No fue algo impulsivo, lo planeé con cuidado. Primero, olvidé pagar la luz. Luego, el agua. Mis padres me llamaron, confundidos. Juan, ¿qué pasa? Nos cortaron la luz ayer, ¿no pagaste? Yo respondí con calma, lo siento, mamá, he estado ocupado. Además, Diego está ahí, ¿no? Que él ayude. Sabía que Diego no tenía dinero, y mis padres tampoco. Cada vez que me llamaban, yo ponía excusas: no tengo de sobra ahora, estoy ajustado, pídanle a Diego, él es el exitoso. Era una mentira, claro. Mi sueldo era suficiente para cubrir mis gastos y los de ellos, pero quería que sintieran lo que es no tener nada. Las cosas se pusieron feas rápido. Sin luz, la casa se volvió un caos. Luego cortaron el agua, y mis padres empezaron a entrar en pánico. Diego, que seguía actuando como si todo estuviera bajo control, no podía hacer nada. Un día, mi mamá me llamó llorando: Juan, por favor, no sé qué hacer. No tenemos agua, la casa está un desastre. Ayúdanos, hijo. Escucharla así me dolió, no voy a mentir. Pero luego recordé su risa en la fiesta, su silencio cuando Diego me humilló, y su sonrisa en el almuerzo mientras él se burlaba. Lo siento, mamá, dije. Si Diego es tan perfecto, que él resuelva. Yo soy solo el muerto de hambre, ¿no? Y colgué. No pasó mucho tiempo antes de que el dueño de la casa, harto de no recibir el alquiler, los desalojara. Mis padres y Diego, con sus pocas pertenencias, terminaron en una habitación barata en un barrio lejos del centro. Mi teléfono empezó a explotar con mensajes y llamadas. Juan,
Por favor, ayúdanos, decía mi mamá, con la voz rota. No nos abandones, hijo. Diego, que nunca se había rebajado a pedirme nada, me dejó 27 llamadas perdidas en un día, con mensajes como, hermano, lo siento, fui un idiota. Por favor, ayúdanos. Pero yo no sentía lástima. Sentía satisfacción. Cada vez que me llamaban, me burlaba de ellos, usando las mismas palabras que Diego usó conmigo. Vaya, Diego, ahora pides limosna, ¿qué pasó con tu estilo? No quiero muertos de hambre pidiéndome plata. A mis padres les decía, si tanto quieren a Diego, que él los saque del hoyo. Yo no soy su banco. Era cruel, lo sé, pero después de años de ser el último en la lista, se sentía justo. Ahora, mientras escribo esto, Diego maneja un taxi para pagar la habitación y mantener a mis padres. La familia que una vez se rió de mí, que me llamó un muerto de hambre, está viviendo en un cuartucho, dependiendo de un trabajo que Diego odia. Y yo estoy en mi apartamento, con mi sueldo estable, sabiendo que la vida les dio la lección que yo nunca pude darles con palabras. Suscríbete para más historias diarias.